ustedes en esta hora para poder compartir con ustedes nuestro comentario de bíblico, liderazgo y competitividad. Para ustedes traigo el comentario número 41, se titula La posición en la curva de riesgo. En Génesis capítulo 6, el versículo 18 leo para ustedes esa posición en la curva de riesgo. Dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo entrarán en el arca. Encontramos aquí a Noé en la posición de la curva de riesgo. Había un riesgo de perderse toda la empresa de Dios si Noé no obedecía. Noé podía haberse quedado con el mundo antediluviano, con los científicos, con los teólogos, con los hombres intelectuales que pensaban y que razonaban en aquel entonces y decían: no va a llover, es imposible que llueva, mira los cielos, nunca ha llovido. Noé, ¿de qué estás hablando? Noé podía haber permanecido al lado de esa gente, obedecer la palabra de Dios. Había un riesgo de que Noé entrase en el arca después de que había sido construida la empresa de salvación de Dios. Podía lograr su objetivo, o Noé quedarse afuera del arca creyendo las voces de miles y miles que morían. Tú también te vas a encontrar siempre en una posición, en una curva de riesgo. Esa curva de riesgo para que podamos tomar decisiones. Los riesgos no son malos, pero tenemos que saber cuáles son las decisiones correctas. Tiene que haber ciertamente una debida gestión de los riesgos. Tenemos que saber cómo gestionar, cómo manejar los riesgos, cómo administrar esos riesgos. Y si no hacemos ese balance, nos podría pasar como el mundo antediluviano, que en lugar de ver que venían ciertamente las aves de los cielos, animales, venían en bandadas, imposible para no hacerlo por milagro de Dios, y entraron en el arca. En lugar de ver cómo los animales de la naturaleza venían de 2 en 2, de 7 en 7 los animales, y entraban en el arca, era el milagro de Dios. Los animales entendiendo la voz de Dios, y el hombre no la quería entender, no la quería escuchar. Entonces tomaron el riesgo, y en la curva de riesgo, cuando el arca fue cerrada, perecieron. También muchas empresas perecen porque en la curva de riesgo que deben tomar, no toman el camino que deben tomar, o no saben valorar el riesgo, no saben mirar más allá y ver cuál es el fin de las cosas. ¿Por qué perecen tantas iglesias? ¿Por qué tantas están vacías? ¿Por qué tantas empresas que están languideciendo, cerrando sus puertas, devolviendo las patentes? Porque no saben gestionar los riesgos. Tienen que saber gestionar los riesgos, tienen que andar y jugar por medio de la fe y poder sacar adelante aquella empresa, aquella organización. Dios está llamando, ciertamente nos está diciendo: hay un riesgo que tomar, pero hay que estar en esa curva de riesgo, hay que tomarla, hay que saber cómo gestionarla, pero siempre y cuando que tú puedas vislumbrar el camino último de ese riesgo, sopesar, valorar, ver los diferentes escenarios de ese riesgo para saber si lo tomas o no lo tomas. Noé pudo valorar, pudo vislumbrar, y Noé creyó a Dios, y la empresa de la salvación entonces a través de la familia de Noé floreció. Tú también tienes que tomar los riesgos, no tengas miedo a los riesgos. Hay riesgos que hay que tomar. Creceré, no creceré, invertiré, no invertiré, valdrá la pena seguir adelante ciertamente con esta mi iglesia, con esta mi congregación, compraré aquel edificio o no lo compraré. Seguiremos adelante, echaremos este plan a andar, es muy riesgoso. Valora los riesgos, porque riesgo siempre habrá. Lo importante es estar en la posición, en la curva de riesgo, de una forma en la cual puedas gestionarla de la mejor manera para tu empresa, para tu iglesia. Que Dios te ayude mientras estés en la curva de riesgo. Bendiciones.